Hola mis amados hermanos en Cristo Jesús. Hoy estamos aquí para continuar con nuestra serie, La lucha contra la tentación. La semana pasada estudiamos acerca de las fuentes y los propósitos de la tentación. Esta semana estudiaremos el proceso de la tentación. Ahora, es muy importante que tú llenes los espacios en blanco en tu guía de estudios y que tomes el mayor número de notas posible. De esa manera, el tiempo de discusión al final de la clase será mucho más interesante, más profundo y más relevante para cada uno de ustedes en su grupo. Para iniciar, quiero que tengas en mente lo siguiente. Durante toda la clase quiero que tengas en mente esto. Satanás siempre utiliza los mismos 3 métodos para tentarte. 3 métodos que Satanás ha utilizado todo el tiempo, los mismos. El apóstol Pablo dice en las Escrituras: no quiero que seas ignorante de las artimañas de Satanás. Y una de las cosas que sabemos acerca de Satanás es que él ya no tiene nuevas ideas. Él siempre ha utilizado el mismo proceso de tentación una y otra vez. Y quizás no es que no tenga más ideas. Lo que sucede es que este método de 3 pasos de tentación de Satanás le ha sido tan efectivo a él por milenia que continúa usándolo. Vamos a ver esto más adelante en el capítulo 3 de Génesis y Mateo 4. Ahora, ahí en tus guías de estudio, quiero que me sigas mientras estudiamos el proceso de la tentación. Tú tienes ahí una gráfica en tu libro y yo quiero que tú me vayas siguiendo en tu guía de estudio. Vamos a ver el proceso de la tentación. El paso número 1 de la tentación es la duda. Satanás siempre comienza con una duda. Esto lo voy a explicar más adelante según vayamos avanzando en la clase. Pero en el paso número 1 del proceso de la tentación, pon la duda. El paso número 2 es la decepción. Satanás siempre se mueve de la duda a la decepción. El paso número 3 es el desvío. Satanás siempre te ofrece un desvío. Siempre te ofrece un atajo más rápido. Satanás siempre se moverá de la duda a la decepción y luego a un desvío. Y puede ser que todo esto suceda en una milésima de segundo o en un segundo en tu mente. Así que escribe en tu guía ahora los 3 pasos de Satanás para tentarte. El paso número 1 que él usa es: Satanás cuestiona la palabra de Dios. Satanás cuestiona la palabra de Dios. Esto quizás solo sea por un segundo en tu mente, pero él cuestiona la palabra de Dios que tú tienes en tu mente y en tu corazón. Él quiere que tú dudes de la verdad de la palabra de Dios. El paso número 2 en los 3 pasos de Satanás es de que Satanás te presenta una mentira. Quiero que leas conmigo el siguiente versículo de la Biblia. Es Juan 8:44. Espero que tú lo puedas ver en la pantalla. Si no, búscalo en tu Biblia. Es capítulo 8, versículo 44 del Evangelio de San Juan. Pero esto es lo que dice el pasaje. Puedes escucharlo. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Aquí Jesús está hablando con algunos fariseos y saduceos, con esos religiosos de la época de él. Y él les está diciendo esto: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Quiero que te des cuenta que Satanás
dice este pasaje de la Biblia, es el padre de la mentira. Déjame decirte, Satanás es incapaz de decir la verdad. Cada vez que él te está tentando, cada vez que tú tienes segundos pensamientos, que estás dudando si esto es verdad o si esto es mentira, si es Satanás quien te está hablando, tú puedes estar 100% seguro de que es una mentira, porque es incapaz de decir la verdad. Pon atención a esto. Cada vez que tú y yo decimos una mentira, estamos haciendo el trabajo de Satanás. Ponte a pensar eso por un momento. Yo no entiendo cómo cristianos pueden decir mentiras, ni siquiera mentiras blancas, porque en realidad todas son mentiras, blancas o negras, grises, del color que le quieras poner, rosaditas, todas son mentiras delante de los ojos de Dios. Y cada vez que tú o yo decimos una mentira, estamos haciendo el trabajo de Satanás. Date cuenta entonces que para tentarte, Satanás primero cuestiona la palabra de Dios en tu mente, luego te insertará una mentira, o sea, va a querer reemplazar la verdad que tú ya conoces por una mentira. Ahora, el paso número 3, en los 3 pasos de Satanás, el último paso es que Satanás ofrece una alternativa. ¿Qué es una alternativa?, te preguntarás. Para mí, una alternativa es usualmente cómo conseguir algo que quiero o necesito a través de mis propios medios en vez de la alternativa de Dios. ¿Me escuchaste? Déjalo, repito nuevamente. Para mí una alternativa es conseguir algo que quiero o que necesito a través de mis propios medios en vez de la alternativa que Dios me da. Quiero que me escuches bien. Cada vez que encuentres un atajo, ten cuidado. Ten cuidado. Puede ser una tentación. Cada vez que estés en algún tipo de situación, cada vez que estés en algún tipo de circunstancia adversa, si encuentras un atajo, un desvío que te llevará más rápido a donde tú quieres llegar, ten cuidado. Es posible que sea una tentación. Lo más seguro es que lo sea. Un atajo es tomar las cosas en nuestras propias manos y dejar a un lado a Dios. Porque pensamos que Dios no es eficiente para resolver nuestras necesidades, nuestras angustias, nuestros dolores. Entonces tomamos un atajo, una vía más rápida para resolver los problemas porque nuestro Dios no es eficiente. En otras palabras, cuando tomamos un atajo, un desvío, le estamos diciendo a Dios que Él no es lo suficientemente eficiente para resolver nuestras circunstancias. Quiero que repasemos. Primero, Satanás cuestiona la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón. Luego Él va a tratar de insertar una mentira. Y por último, te ofrece una alternativa. O sea, una vía más rápida que la de Dios. Ahora, veamos la tentación de Adán en el capítulo 3 de Génesis. Yo quiero que tú abras tu Biblia en 2 partes. Una en Génesis 3 y la otra en Mateo 4. Fácil. El primer libro del Antiguo Testamento, capítulo 3. El primer libro del Nuevo Testamento, capítulo 4. Para que sea más rápido que lo estudies. Quiero que les pongas una marquita porque vamos a movernos del capítulo 3 de Génesis al capítulo 4 de Mateo. Entonces, búscalo ahí mientras yo te hablo. Vamos a ver la tentación de Adán. Quiero que leas conmigo el capítulo 3, versículo 1 de Génesis. Dice en ese pasaje que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, la serpiente le preguntó a la mujer, a Eva, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran
de ningún árbol del jardín? Quiero que pongas atención, lo subrayé y lo puse más gordita las letras de ese pasaje que quiero que te fijes. Fíjate bien lo primero que Satanás le dice a la mujer. ¿Es verdad que Dios les dijo? Aquí está la duda. Aquí Satanás le está diciendo, ¿acaso no dijo Dios? Él te dirá en tu mente. Esto fue lo que le dijo a Adán y a Eva, ¿no? Pero esto es lo que te dirá a ti en tu mente. ¿Es eso realmente malo? ¿Estás seguro que es eso lo que dice la Biblia? Ten cuidado, puede hacer que eso solamente sea tu interpretación. O lo que es peor, tú estás escuchando una clase como esta, o estás escuchando un sermón, y sabes que Dios te está hablando, pero también escuchas una voz, definitivamente de Satanás, quien te está diciendo, esa es solamente la interpretación de ese hombre, de ese pastor. ¿Qué sabe ese pastor? Ni siquiera tiene suficientes estudios universitarios, etcétera, etcétera. Él está poniendo en duda la palabra de Dios, si Él lo dijo o no. La tentación siempre comienza poniendo en duda la palabra de Dios, y cada vez que tú dudas de ella, te estás arriesgando a la tentación, te estás exponiendo a la tentación. Ahora, leamos los versículos 2 y 3 de Génesis. Capítulo 3, versículos 2 y 3. Dice, «Podemos comer del fruto de todos los árboles», respondió la mujer. «Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán». Ahora, quiero que leamos al versículo 4. «Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto». Fíjate lo que sigue después. Les dice, no es cierto, no van a morir. No es cierto, no van a morir. En el paso número 2, Satanás le está diciendo, no moriréis. Y es bien curioso porque dice que Dios está mintiendo. No dice eso exactamente, no está diciendo, no, Dios es un mentiroso. Pero sutilmente le dice, no es cierto, no morirán. Es bien astuto, no sé si tú puedes escuchar el s de la serpiente cuando dice, no es cierto, no morirán. Y podemos oír el sonido de esa serpiente astuta. Aquí Satanás dará su segundo zarpazo, su segundo paso. La serpiente le está diciendo que no van a morir, algo contrario a lo que Dios sí había dicho. Fíjate lo que Satanás le dice a Eva con respecto a lo que Dios le había dicho. Dice, no es cierto, no van a morir. Fíjate, Satanás primero cuestionó la palabra de Dios y luego dice que Dios es mentiroso. ¿Cómo la ves? Dice que Dios es mentiroso. Y eso es lo mismo que hace con nosotros cuando Él nos tienta también. En el versículo 5, la palabra de Dios dice, Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirá los ojos y llegarán a ser como Dios. ¿Qué dice? Conocedores del bien y del mal. Fíjate bien, dice, Dios sabe muy bien que ustedes, si comen de ese árbol, van a llegar a ser conocedores del bien y del mal, les está diciendo. En otras palabras, Satanás, le está diciendo a ellos, obtén la sabiduría ahora. Obtengan la sabiduría ahora. ¿Qué está haciendo Satanás? Está presentándoles una alternativa rápida para obtener sabiduría. Un desvío rápido, un atajo, si tú le quieres llamar así. Un atajo es una vía rápida, es tomar las cosas en nuestras manos en vez de esperar en Dios. Ahora, la pregunta es, ¿está la Biblia en contra de que tú y yo
busquemos la sabiduría? Claro que no, claro que no. Al contrario, se nos insta a buscar la sabiduría, así como alguien busca el oro. La Biblia dice que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Dios quiere que sus hijos obtengan la sabiduría. Dios quiere que sus hijos sean personas sabias, pero a través de su palabra, no a través de la tentación. A través de su palabra, no a través de la rebelión. A través de su santa palabra, no a través de lo que dice Satanás. Ahora, quiero que pongas una marquita allí en Génesis 3 y te vayas a Mateo 4. De Génesis 3 a Mateo 4. Busca Mateo 4 y ahí vamos a ver la tentación de Jesús. La tentación de Jesús. Leamos el verso número 1 de Mateo 4. Dice: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Te lo leo una vez más por si no lo has encontrado. Es Mateo 4, versículo 1. Dice: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahí dice que fue el Espíritu Santo quien llevó a Jesús al desierto y que después él iba a ser tentado por Satanás. En el desierto, Satanás le presenta a Jesús estas mismas 3 tentaciones que le hizo a Adán y a Eva. Le dice en el versículo 6, la primera parte del versículo 6, le dice: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo. Le dice: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo. Eso es lo que vemos ahí en el paso número 1. Dice: tírate abajo. ¿Qué está haciendo aquí? Está creando duda, ¿no es cierto? Si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios. Me parece a mí importante. ¿Creen ustedes que Satanás no sabía que era el Hijo de Dios? Ahora le pregunto, ¿creen ustedes que Jesús no sabía que era el Hijo de Dios? Claro que sí, por supuesto. Fíjense, justo antes de que Jesús fuera guiado por el Espíritu al desierto, Jesús acababa de ser bautizado en el Jordán por Juan el Bautista. Y nos dice la santa palabra de Dios que cuando Juan levanta a Jesús de las aguas, se oyó que el Espíritu Santo vino a reposar sobre él en forma de paloma y que se oyó una voz del cielo que decía que este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado. Inmediatamente después de que Dios dijo que Jesús era su Hijo, Satanás está cuestionando la palabra de Dios. ¿Te fijas? Satanás está tratando de crear duda en la mente de Jesús y luego le dice en la última parte de ese mismo versículo, versículo 6, dice: porque está escrito, aquí está hablando Satanás a Jesús, porque está escrito: ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra. Ese es el paso número 2. Satanás malinterpreta las escrituras y la utiliza fuera de contexto. Déjame decirte, Satanás conoce y puede citar la Biblia perfectamente, pero lo hace para crear una decepción. Cuando cita la Biblia siempre lo hace fuera de contexto. Satanás puede usar la escritura para crear una decepción, para crear una mentira. Y te pregunto, ¿no es cierto que eso es lo que hacen exactamente las sectas? Todas estas sectas están basadas
en la decepción y en la distorsión de las Santas Escrituras. Quiero que escuches bien lo siguiente. Solo porque algo está en la Biblia, no quiere decir que no puede ser mal interpretado, mal utilizado, abusado y pervertido. Tenemos que tener cuidado. Solamente porque algo está en la Biblia, solo porque alguien te dice esto es lo que la Biblia dice, no quiere decir que no puede ser mal interpretado, mal usado, abusado y pervertido. Satanás está mal interpretando este pasaje que le recita al Señor Jesús. El pasaje es Salmos 91:11, y por supuesto lo está sacando fuera de contexto, lo está mal aplicando. Ahora, yo quiero que tú busques en tu Biblia, pon una marquita ahí en Mateo porque vamos a regresar, y no pierdas Génesis 3 tampoco, pero quiero que busques ahí en Mateo, en Deuteronomio, capítulo 6, 16. Busca ahí en tu Biblia, Deuteronomio, es el quinto libro de la Biblia, capítulo 6, y busca el versículo 16. Y si no lo encuentras todavía, escucha nada más. La palabra de Dios dice: no pongas a prueba al Señor tu Dios como lo hiciste en Masá. No pongas a prueba al Señor tu Dios. A nosotros se nos tiene prohibido, hermanos. Se nos tiene prohibidos tentar a Dios, ponerles prueba, hacer exactamente lo que Satanás estaba haciendo ahí. Se nos tiene prohibido a nosotros en las Escrituras hacer semejante cosa. Así de que ahora quiero que leamos ahí en el capítulo 4 de Mateo, versículos 8 y 9. Quiero que regreses a Mateo y busques en tu Biblia el capítulo 4, versículos 8 y 9. La palabra de Dios dice en ese pasaje: de nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. De una u otra manera, Satanás lo lleva a un lugar alto, a un pináculo, y le dice a nuestro Señor Jesucristo: mira todos estos reinos, mira todo este montón de gente, todos ellos serán tus súbditos, todos ellos te van a adorar si tú primero me adoras a mí. Dice, te pueden adorar ahora, sí, serás adorado ahora, en el paso número 3. Serás adorado ahora, pero primero tendrás que adorarme a mí. Esto era un desvío. Satanás le está ofreciendo a nuestro Señor Jesucristo un atajo, una vía rápida para que el Señor recibiera la adoración que Él se merece de todo el mundo. Ahora, la pregunta es, ¿había algo de malo de que se le adorara a nuestro Señor Jesucristo? Por supuesto que no. No hay nada de malo en que se le adorara al Señor Jesucristo. Pero ese no era el plan de Dios. Ese no era el plan de Dios. El plan de Dios era que Jesús fuera a la cruz para ser adorado y no realizar algún tipo de show exhibicionista, sino que fuera a la cruz, y al ir a la cruz Él iba a ser adorado, porque se estaba convirtiendo en nuestro Salvador, estaba llevando nuestras cargas, nuestros pecados. Satanás le ofrece una vía rápida, y gracias a nuestro Padre Celestial, que su Hijo Jesucristo no tomó ese desvío, no tomó ese atajo. Satanás, hermanos, trató de poner duda, trató de insertar una mentira retorciendo la Escritura, y luego le ofreció a nuestro Señor Jesucristo un atajo diciéndole: no tiene nada de malo que el mundo te adore, vamos a hacerlo a mi manera.
¿Sabes? Eso es lo mismo que hará contigo. Él te dirá, está bien que te cases. Eso le va a agradar a Dios que te cases. Pero hazlo a tu manera. Hazlo con la persona que tú quieras. Hazlo en el tiempo que tú quieras. ¿Y sabes por qué Satanás hace eso? ¿Sabes por qué Satanás te ofrece un desvío y te ofrece un atajo, una vía rápida a las cosas que tú quieres y deseas obtener? Porque una de las cosas más difíciles en la vida es estar en la sala de espera de Dios. Una de las cosas más difíciles en la vida, no solo para el cristiano, para todo mundo, es estar en la sala de espera de Dios. Y déjame decirte una cosa más. Una de las señales de madurez espiritual para el cristiano es saber distinguir cuando Dios dice no o cuando dice todavía no. Cuando Dios dice no o cuando dice todavía no. Necesitas aprender esto. Y quizás si estás tomando notas, anota esto. Las demoras de Dios no son negaciones. Las demoras de Dios no son negaciones. En otras palabras, cuando Dios dice todavía no, no te está negando lo que tú necesitas. Dios quiere darte sus bendiciones, pero en su tiempo. Y si tú te adelantas, mi querido hermano, caerás en la tentación. Un buen ejemplo de esto es Abraham. Tú conoces muy bien la historia de Abraham. Dios le prometió un hijo y a los 99 años aún Abraham no tenía nada. Así que Abraham toma la situación en sus propias manos. ¿Qué dijimos que era eso? Un atajo, ¿no es cierto? Y como Sara, su esposa, no quedaba embarazada, entonces Abraham toma a la sierva de su esposa, a su sierva egipcia llamada Agar. Entonces esta sierva quedó embarazada y de ahí nació Ismael. Entonces Abraham le dice a Dios, estoy parafraseando por supuesto, le dice, gracias Dios, por fin tuve mi hijo milagro. Y Dios le dice, ¿ese no es tu hijo milagro? Le dice, ¿ese no es tu hijo milagro? Le dice Dios, ese es tu hijo desvío. Le dice Dios a Abraham, tú rehusaste a esperar. Abraham, tú rehusaste a esperar. Amados hermanos, cada vez que tú rehusas a esperar, te pierdes lo mejor de Dios. Cada vez que tú te rehusas a esperar, te pierdes lo mejor de Dios. Escribe esto en tus notas también. Dios siempre le da lo mejor a aquellos que le dan la elección a Él. Dios siempre le da lo mejor a aquellos que le dan la elección a Él. Así que es siempre una duda, es siempre una decepción y es siempre un desvío. Ahora, veamos la verdad de Dios. La verdad de Dios acerca de estos pasos de la tentación satánicos. La verdad de Dios para el paso número 1 es Marcos 13:31. Y quizás tú y todos los hermanos de tu grupo deberían de memorizarse este versículo. Marcos 13:31 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero ¿qué dice? Pero mis palabras jamás pasarán. ¿Sabes una cosa? Quiero decirte esto, que la verdad de la palabra de Dios fue verdad 2000 años atrás
y seguirá siendo verdad 2000 años de aquí en adelante. Dile a la persona que tú tienes a tu lado, la palabra de Dios es verdad. Date vuelta a la derecha, a la izquierda y dile a las personas de tu lado, la palabra de Dios es verdad. La verdad de Dios para el paso número 2, la verdad de Dios para el paso número 2, lo encontramos en el libro de Números, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, capítulo 32, versículo 23, la última parte de ese versículo dice, y pueden estar seguros de que no escaparán de su pecado. Léelo otra vez, porque yo quiero que tú agarres ese versículo bien. Dice, y pueden estar seguros de que no escaparán de su pecado. Rubén, quiero que estés seguro que tú no vas a poder escapar de tu pecado. Walter, quiero que estés seguro que no vas a poder escapar de tus pecados. Y Tamar, puedes estar seguro que no escaparás de tu pecado. María, puedes estar segura que no escaparás de tu pecado. Eso es lo que nos está diciendo la verdad de Dios en su palabra. ¿Sabes una cosa? Existen pecados personales, pero no existen pecados privados. Existen pecados personales, pero no existen los pecados privados. ¿Por qué? Porque aunque nadie se dé cuenta, tu pecado siempre va a afectar a otras personas. No puedes pecar sin afectar a otros. Cada vez que pecas, afectas a otros, ya sea que tú te des cuenta o que no te des cuenta. Te afectas a ti mismo, pecas en contra de Dios y afectas a otras personas a tu alrededor. Muchas veces a personas a las que tú amas mucho. Ahora, la verdad de Dios, paso número 3, la verdad de Dios la encontramos en Proverbios 14:12. Proverbios 14:12 dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Este es otro versículo que nos deberíamos de memorizar. Proverbios 14:12. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Lo que te parece a ti bueno, lo que te parece a ti correcto, puede llevarte a la muerte. Es más, algunas cosas que a ti te parecen correctas en este mismo momento te están llevando a la perdición, te están llevando a un callejón sin salida, te están llevando a estrellarte en un paredón de concreto. Cuando Satanás viene, hermanos, y ofrece una duda, una decepción y un desvío, ¿cuál debería de ser tu respuesta? ¿Cuál debería de ser nuestra respuesta? Veamos la respuesta correcta. Paso número 1, respuesta correcta. Paso número 1, tú tienes que decir sí, sí lo ha dicho, afirma la palabra de Dios. Cuando Satanás cuestiona lo que Dios ha dicho, tú debes de decir exactamente eso que tienes allí en el paso número 1 de respuesta correcta. Cuando Satanás cuestiona, tú tienes que decir no, 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 no. Sí, Dios lo ha dicho. Dios lo ha dicho. Tienes que afirmar la palabra de Dios. Necesitas hacerlo en tu mente y en tu corazón. Ese es el paso número 1. Esa es la respuesta correcta al paso número 1. Luego, cuando Satanás trate de mentirte, cita las Escrituras. Cita las Escrituras. Ese es tu paso número 2. Debes de citar la Escritura. Déjame decirte, la palabra de Dios es la espada del Espíritu. He ahí la importancia, hermanos, de memorizar la palabra de Dios. Necesitamos
cultivar esa disciplina de memorizar la palabra de Dios, porque si no lo haces, no tendrás con qué defenderte ante el diablo, ante las mentiras de Satanás. Déjame decirte, cada vez que Jesús fue tentado, Él usó la Escritura. Ahora, si Jesús usó la Escritura, ¿no crees que tú y yo necesitamos hacer lo mismo? Y no vamos a poder recitar las Escrituras, citar la Escritura, si no la hemos guardado en nuestro corazón. Ahora, cuando Satanás te ofrece un desvío, ya cuestionó, ya quiso insertar una mentira. Ahora, cuando él te ofrezca un desvío, lo que tú tienes que hacer es esperar. Ese es el paso número 3 que tú tienes que hacer. Esperar lo mejor de Dios. Esperar lo mejor de Él. Acuérdate, el que no espera se pierde lo mejor de Dios. Entonces, cuando Satanás te ofrezca un desvío, un atajo, una vía rápida a obtener o resolver el problema que tienes, ten cuidado. Es posible que te estés perdiendo lo mejor de Dios. Lo más seguro es que así es. Necesitas esperar en lo que Dios tiene para ti. Necesitas esperar lo mejor de Dios. Así es como Satanás nos tienta. Así es como Satanás tienta a todo el mundo. Ahora, ahí al final de tu guía de estudio, vamos a ver 4 lecciones de Mateo 4. Vamos a ver a Mateo 4 desde otra perspectiva que quizás tú lo hayas visto antes. Mateo 4, fíjate bien, Mateo 4 es el antídoto a Génesis 3. Podemos ver que en Génesis 3, Adán cayó, cedió al pecado, sucumbió a la tentación y lo arruinó todo para todos nosotros. Todo este mundo está en problemas. Vivimos en un mundo caído, en un mundo corrupto. Todo porque Adán le dijo sí a la tentación. ¿Te das cuenta cómo tu pecado puede afectar a las personas a tu alrededor? En el caso del pecado de Adán, nos afectó a todos nosotros. Todavía nosotros estamos pagando el precio del pecado de él. Nacemos con una naturaleza pecadora. Todos nacemos para ser condenados realmente, porque no hay nada bueno en nosotros que Dios pueda decir, wow, ese Rubén, voy a enviar a mi hijo a morir por él, porque él sí vale la pena. No hay nada en nosotros, no importa quién sea. No hay nada en el ser humano redimible. Somos redimibles solo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Solo porque Él nos ama. Solo porque Él tiene misericordia de nosotros. Adán sucumbió a la tentación y lo arruinó todo. Vemos entonces que la imagen del capítulo 3 de Génesis es una imagen de fracaso. Ahora, Mateo 4, por otra parte, es la imagen de la victoria. Jesús venció al diablo y ahora tú y yo estamos gozando las bendiciones de esa victoria. Ahora tú y yo vamos con rumbo al cielo. Ahora tú y yo podemos llamarle a Dios Abba, Padre. Hemos sido adoptados, somos coherederos de Dios y coherederos de nuestro Señor de Jesucristo. ¿Todo por qué? Porque Jesús no cayó a la tentación de Satanás. Jesús no accedió a tomar un desvío para ser adorado, sino que fue a la cruz y llevó nuestros pecados. Y ahora, después de morir, ser sepultado y resucitar, ahora vemos en el capítulo 4 de Mateo la victoria que Jesús obtuvo y que ahora nosotros gozamos. ¿Qué es lo que Mateo 4 nos dice acerca de ti y a mí? Vamos a ver lo que Mateo nos dice a ti y a mí. Vamos a ver, ok.
ya creo que ya pasamos esto. Pero vamos a ver las 4 lecciones que aprendemos ahí en Mateo. Lee al final de tu guía, por favor. Lee Mateo 4.1, si tienes tu Biblia todavía abierto ahí, Mateo 4.1. Mateo 4.1 dice: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Lo primero que tu guía dice es que solamente porque estás lleno del Espíritu no significa que no serás tentado. Fíjate que en ese versículo que acabamos de leer, versículo 1 de Mateo 4, dice que Jesús fue guiado por el Espíritu al desierto. Entonces, si Jesús fue guiado por el Espíritu, podemos decir con certeza que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, porque de otra manera Él ni siquiera hubiese podido escuchar la voz del Espíritu Santo. Entonces vemos ahí que Jesús, aún lleno del Espíritu Santo, fue tentado. Entonces, solamente porque estás lleno del Espíritu no significa que no serás tentado. En segundo lugar, la segunda lección de Mateo 4 es que los tiempos especiales de altura espiritual serán siempre seguidos por la tentación. En otras palabras, siempre que alcances la cima, estará esperándote un valle. Siempre que obtengas un triunfo, te estará esperando un desierto. Recuerda que Jesús fue tentado en uno de sus puntos más significantes de su vida. Acuérdate que aquí Satanás lo está tentando inmediatamente después de su bautizo, del inicio de su ministerio terrenal. Ahí cuando el Espíritu Santo reposa sobre él y la voz del cielo se oye y la oye todo mundo decir: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A este escuchar. La misma voz de Dios Padre diciendo eso. Uno de los más puntos elevados, si no el punto más elevado en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y aún así, Satanás se atrevió a tentarlo. Otro buen ejemplo de este punto es Elías. ¿Te acuerdas de Elías? Elías se enfrenta a más de 400 sacerdotes del dios Baal, un ídolo, ¿verdad? Y prácticamente él se burla de ellos, preparan 2 holocaustos, ¿verdad? Y él le da la oportunidad a los sacerdotes de Baal que comiencen ellos a pedirle a su Dios que consuma ese holocausto, ese sacrificio. Y estos hombres comienzan a orar, a saltar, a danzar, a cortarse, a hacer un montón de cosas. Y prácticamente Elías se está burlando de ellos, le dice, hey, a lo mejor no los escucha, a lo mejor está dormido. Y literalmente en el griego hay una de las cosas que Elías le dice, que se puede interpretar como que si le dice, quizás tu Dios está en el toilet, en el excusado. Le dice, y por eso no les escucha. Prácticamente se estaba burlando de ellos. Luego, cuando estos están cansados, después de que han pasado todo el día tratando de que su Dios les contestara y consumiera el holocausto, viene y le toca el turno a Elías, y Elías ora una poderosa oración, valga la redundancia, y el Señor consume el holocausto, las piedras, la leña y toda el agua que le habían echado, lo consume el Señor. Y por decirlo así, la apuesta era que el Dios que escuchara y consumiera el holocausto era el verdadero Dios. Y Elías le había dicho al pueblo, si es Baal, síganlo, adórenle, sírvanle. Pero si es Jehová, dejen a Baal, sirvan a Dios, arrepiéntanse, ámenle y síganle. Y no solamente eso, pero cuando Dios consume el holocausto, a Elías le corta la cabeza a todos esos sacerdotes. Tremendo triunfo de Elías.
Tremendo triunfo que Dios le dio. ¡Wow! El héroe de Israel en esos momentos. ¿Solo para qué? Para que en cuestión de unos cuantos días, de horas quizás, él está sumido en una gran depresión, diciéndole a Dios que se lo lleve, porque él es el único siervo que ha quedado en todo Israel que sirve a Dios. Tiene tremenda depresión porque la reina Jezabel, la que era la jefa, por decirlo así, de estos sacerdotes del dios Baal, le dice que lo va a matar y él sale corriendo. Imagínate, acaba de hacer tremendo milagro, hace que Dios consuma por su oración ese holocausto, mata a más de 400 hombres con su espada, les corta la cabeza. Y una mujer viene y le dice, me la vas a pagar. Y él sale corriendo, se va a esconder, sale huyendo. Y luego está ahí conmiserándose a él mismo, diciendo, pobrecito, me van a matar. Señor, mejor llévame tú. Y cae tremenda depresión. Ves entonces que aún en los tiempos especiales de altura espiritual, siempre van a ser guiados por la tentación. Así que hay que tener cuidado con eso. La cuarta lección que tenemos ahí es que somos tentados cuando nuestra resistencia está baja. Quiero que leas conmigo ahí Mateo 4, versículo 2. Dice que Jesús, después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Nuestro Señor Jesucristo estaba cansado. Nuestro Señor Jesucristo estaba débil. No había comido por 40 días y 40 noches, dice aquí. En ese momento es que llega Satanás y comienza a tentarle. ¿No crees que Jesús estaba débil después de tanto tiempo sin comer? Estaba débil. Así que tú tienes que cuidarte cuando tú estás cansado. Cuando tú estás cansado emocional, espiritual, físicamente, necesitas tener cuidado porque Satanás puede venir en ese punto bajo, en ese punto débil de tu vida para tentarte y llevarte a hacer algo que le desagrada a Dios. Ten cuidado en tus puntos bajos de la vida. En el cuarto lugar, no somos tentados solamente en nuestras debilidades, sino también en nuestras fortalezas. Lee el versículo 3 de Mateo 4. Dice, el tentador se le acercó y le propuso, si eres el Hijo de Dios, aquí Satanás le está tentando a nuestro Señor Jesús y le dice, si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Quiero preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que Satanás te tentó a convertir algunas piedras en pan? Nunca, ¿no es cierto? Déjame decirte por qué nunca te ha tentado a que hagas eso o nunca me ha tentado a mí a hacer eso. ¿Sabes por qué? Porque no tenemos el poder para hacerlo. Jesucristo sí tenía el poder para hacerlo, pero tú y yo no tenemos poder para hacerlo. Pero déjame decirte, tú tienes puntos fuertes. Tú tienes grandes puntos fuertes, quizás no los conozcas, pero tú los tienes. Déjame darte ejemplos. Si tú eres un buen comunicador, vas a ser tentado a manipular la información. Si eres bueno con los números, vas a ser tentado a falsificar recibos o a alterar cuentas. Si eres bueno en las artes, la pintura, la música, lo que sea, serás tentado a tomar la gloria para ti mismo. Déjame decirte una más. Si eres un buen observador, vas a ser tentado a juzgar, vas a ser tentado a criticar. Así que te pregunto, ¿cuáles son tus fortalezas? Necesitas conocerlas, porque Satanás te va a tentar ahí. Satanás las usará, tus fortalezas, para tentarte. Y yo quiero que tú no olvides eso. Bueno, eso es todo por hoy.
Espero que hayas llenado todos tus espacios en blanco y que hayas tomado un montón de notas. Le pido a Dios y espero con todo mi corazón que tengan un buen tiempo de discusión de la clase y que no te olvides de darle gracias a la persona que ha abierto su casa para esta clase y al líder que los va a guiar en este tiempo de discusión. Les amo mucho, que Dios los bendiga, nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.